Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. En el día de hoy, mi compañero Alex y mi persona, Nelcy Vanegas, vamos a presentarles nuestros avances de investigación en nuestro tema que es el estudio matemático en la elaboración de fritos, la empanada. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí podemos encontrar a Nuri Durán y Andrea Rodríguez, que fueron nuestras dos entrevistadas para esta investigación. Nuris es una vendedora de fritos, ella tiene 40 años y pues empezó esta labor desde pandemia, según nos cuenta ella. Esto es decir, que fue en el 2020. Y por otra parte encontramos a Andrea Rodríguez, ella es psicóloga y repostera, tiene una pequeña empresa que se llama Paroso, tiene 24 años y empezó esta labor desde el 2017. Buenos días. Bueno, como pudimos encontrar en la entrevista 1, los ingredientes que encontramos fueron masa de maíz, agua, sal, pechuga desmechada, carne desmechada, estos sofritos por tomate, cebolla, pimentón, condimento de comino, color y, ¿cómo es? Y queso. Bueno, en esta primera entrevista, la señora Nuris nos comentaba que pues la masa ella la adquiría con un proveedor y este le certificaba que era de 100% maíz. En cambio, en la entrevista 2 pues es una masa diferente y esta sí es elaborada por ella misma. Es una masa hecha a base de harina de trigo, contiene mantequilla, sal, azúcar, leche en polvo, huevos y agua. Y pues para el relleno, que también tuvo en cuenta que se utilizó fue pechuga, maíz, sal, hierbas finas, crema de leche, ají, cebolla y un poco de ajo. Bueno, para este relleno ella nos comenta que realiza diversos tipos de relleno, ya que sus empanadas son gourmet. Entonces, para la parte del relleno utiliza, en el caso del pollo, la pechuga, y en el caso de la carne, pues utiliza lomo de la vaca. También realiza empanadas rellenas de queso. Estas son de, puede ser queso costeño o queso mozzarella combinado ya con jamón o piña u otros ingredientes. Bueno, en la elaboración de la masa, como mi compañera dijo anteriormente en la entrevista 1, la señora Nuris nos comentó de que ella compraba la masa ya casi lista de maíz. Ella nada más le agregaba un poquito de agua y sal al gusto para terminarla de sazonar, por así decirlo. Esto con el fin de que tuvieran un menor manejo. Eh, Primero ella tomaba, con la palma de su mano, tomaba una bolita de masa y le daba una forma de esta manera. Ella le daba la forma, una forma circular, y la ponía en el plástico para procederla a aplastar y realizar la empanada. Bien, en el caso de nuestra entrevistada Andrea, pues como venía diciendo, ella elabora la masa por sí misma, la base hecha de harina de trigo, y poco a poco iba añadiendo los ingredientes, me especificó de que en realidad no había un orden. Sin embargo, le gustaba hacerlo de la forma en la que primero agregaba, después de la harina, añadía la parte de la mantequilla, perdón, los secos primeros que eran el azúcar y la sal, y mezclaba todo esto para que pudieran incorporarse de mejor manera. Después añadía la mantequilla, los huevos y terminaba pues de mezclar todo esto. El agua, ella nos da unas proporciones o nos da una cantidad estipulada, sin embargo, esta se va añadiendo poco a poco, ya que puede variar la cantidad de agua que se utilice de acuerdo a la mantequilla con la que se esté preparando la masa.
Bueno, aquí encontramos la fase 2, elaboración del relleno. En la entrevista que hicimos a la señora Nuri, ella nos comentó de que el relleno lo hace desde un día antes. Esto con el fin de que ahorrar tiempo al día siguiente y también para que tenga un mejor sabor. Ella nos comentaba de que se tarda entre 3 o 2 horas y media elaborando el relleno, puesto que utiliza espaldilla para la carne desmechada y esta tiene que colocarla 1 hora antes a pitar desde una olla de presión. Mediante eso, entonces va picando las verduras para poner a sofreír y también pone a sancochar la pechuga, que en esa se demora menos. Y luego sofríe todo, la guarda en unas tacitas, la deja reposando por media hora más o menos, nos comentó. Luego las tapa, la mete en la nevera para refrigeración y las utiliza el día siguiente. Bueno, en el caso de Andrea, ella también, como nos comentaba, también utiliza pechuga y también utiliza carne. La carne, como se demora más, la debe colocar con un tiempo anticipado, o sea, tiene que colocarla también en una olla a presión y pues esta se demora más y la coloca con tiempo anticipado antes de empezar a preparar la harina y todo esto. En el caso de la pechuga, que fue las empanadas que estuvimos realizando en la entrevista, coloca la pechuga, le añade pues ajito pito, cebolla y ajo y un poco de sal al gusto. Sin embargo, estos ingredientes del ajo, el ajito pito y la cebolla solamente son para aromatizar un poco el pollo y darle sabor o sazón. Pero no van a ir incluidos pues en el relleno como tal. Este relleno, ya que es a base de pues de crema de leche y maíz, las verduras no quedarían muy bien en su preparación. Nos dice que también le podemos agregar fécula de maíz para espesarla. Bueno, le añadimos fécula de maíz para espesar un poco la salsa. Se prepara la pechuga, se cocina para darle sabor, luego se desmecha. Se procede con la salsa, que es añadir la crema de leche con la olla ya precalentada anteriormente. Se añade la crema de leche, luego las finas hierbas y un poco de fécula de maíz, que se debe primeramente agregar una cucharada en un vaso aparte con un poco de la salsa, de la crema de leche y las especies, y luego ir incorporándola poco a poco y revolviendo para que no se formen grumos. Se procede a echar la pechuga ya esmechada y el maíz. A esto también se le pueden adicionar ya sean salchichas, jamón o mortadela, como uno guste. Y pues el relleno ella lo realiza de acuerdo a los pedidos, ya que sus empanadas son por órdenes o por pedidos. Entonces, ya sea el mismo día que lo vaya a hacer, pues lo prepara ese mismo día, o si es un pedido para la mañana muy temprano, pues lo prepara en la noche y las arma al día siguiente. Tanto la masa como el relleno se deben refrigerar, y pues este relleno debe estar frío para que no interfiera en el momento de armar las empanadas, pues que al estar caliente puede ir cocinando de cierta forma la masa, entonces no va y la va a colocar un poco más rígida, entonces no se podría moldear. Bueno, aquí encontramos la fase 3, armar las empanadas. En la entrevista 1, como comenté anteriormente, la señora Nuri tomaba de su palma de su mano una bola de masa y le daba la forma redonda. Luego la pasaba a un plástico en donde procedía a aplastarla con una tabla. Y nos enseñó una técnica, es que la teníamos que aplastar en las puntas, estirarlas en las puntas y dejarla gruesecita en el centro. Esto que con el fin de que cuando la doblemos para hacerle la forma a la empanada, no se nos vaya ni a agrietar ni a desarmar la empanada. Para echar el relleno, ella lo ponía en el centro grueso y lo estiraba hacia arriba y hacia abajo, pero sin
llegar a las puntas, a los costados, para que no se le saliera después en el momento de armar y de fritar. Ya cuando las doblaba, ella tomaba una taza roja, un porta, y ahí le daba la forma, moviéndola así hacia los lados, y le sacaba con el mismo plástico. Para identificar las empanadas de pollo de las de carne, ella doblaba la de pollo, la doblaba, le dejaba la punta dobladita, y la de carne desmechada le estripaba la puntica, como pueden observar en la imagen del dibujo. Bueno, en el caso de las empanadas de harina de trigo, ya que pues la masa es diferente, esta se requirió de varios implementos que fueron pues un rodillo, una tabla que fuera pues plana, porque lo preferible es una superficie plana, sin grumos y sin nada, para que la empanada no vaya a quedar con texturas diferentes. Y un molde que con este se armaban cada una de las empanadas. Para armar la empanada, primeramente se cogía una bolita de masa también, pero esta, sin embargo, ella la pesaba y debía pesar entre 50 y 60 gramos. Algo que también podemos mencionar aquí es que todos los ingredientes, todos los que aplicaba, ya sea para preparar la masa o para realizar el relleno, todos eran medidos, ya que pues ella nos garantiza de que al medir sus ingredientes pues con los diferentes, perdón, pesar o medir sus ingredientes, certifica que la calidad de sus productos. Bueno, prosiguiendo con el armar de la empanada, se coge la bolita de masa que debe pesar entre 50 y 60 gramos. Esta la va aplanando con el rodillo y a medida que va rodando el rodillo, va girándola. Coloca el rodillo, la aplana un poco y la gira. Y así va creando un circulito. Es, es muy, ¿qué puedo decir? Increíble cómo al colocar la bolita y a irla girando va creando ese círculo. Pues de mi parte, cuando estuve en la experiencia, traté de armarlo y eso me quedó con un cuadrado más que un círculo. Después, Bueno, de haberla colocado, de ya tener pues la bolita aplanada, la coloca en el molde y el molde, pues la masa debe tener un grosor de aproximadamente medio centímetro y al colocarla en el molde cabía prácticamente perfectamente, o sea, les quedó prácticamente todo el circulito ahí justo con el molde. La idea era un poquito de pronto, si le faltaba nada más, le daba con el rodillo y la encajaba. Después le colocaba el relleno, este relleno nos comenta que también lo pesa, pero cogía aproximadamente una cucharada y un poquito más, según lo que nos dijo. Y también podemos observar. Después proseguía a colocar el molde y cerrarlo. Y ya así quedaba armada la empanadita, le quitaba solamente los excesos y listo. Algo que también cabe destacar es que pues todos estos implementos, como la harina de trigo se suele de pronto pegar un poquito, ella les agregaba un poco más de harina de trigo y evitaba que estos se pegaran. Y una característica que podemos mencionar de la masa es que ya que estaba muy bien hecha, esta no se debía pegar en las manos. bueno, fase 4, freír o fritar. Primero, en la primera entrevista, la señora Nuri nos recomendó que debíamos dejar calentar el aceite muy bien, estuviese súper caliente, y para darnos cuenta que nosotros, como estaba caliente, cogíamos una bolita de la masa y se la echábamos al aceite. Cuando esta ya flotara, ya estaba el aceite listo para fritar nuestras empanadas. Eh, Primordialmente nos decía que teníamos que agarrar las empanadas por el centro y no teníamos que tirarlas porque podríamos sufrir quemaduras o también se podrían desarmar mientras que tirábamos la empanada. De ella nos decía que la acomodáramos de ladito y ella sola tomaba su rumbo y se acomodaba. Como pueden ver en la imagen, esta estaba cubierta de espuma cuando al principio,
puesto que el aceite está muy caliente y tiene esa reacción. Ya después se va despejando las espumas y ahí subiendo, van tomando el flote. Entonces ella nos dice que ahí tenemos que estar pendiente, no voltearlas mucho porque cubre el riesgo de desarmarlas o que también se abran y queden enchumbadas. Entonces ella nos dice que estaremos pendientes. Ya cuando estuvieran totalmente arriba, las mirábamos y nos enseñó una técnica de golpearlas con un tenedor o una cuchara, y si sonaba como un tambor, fue enfática en eso, si sonaba como un tambor, ya las empanadas estaban listas. Si no, las podríamos voltear y dejarlas otros minuticos más. Hicimos el experimento de cuánto más o menos duraban 6 empanadas y fueron 6 minutos en lo que se tardó en fritarse bien. Por último, ella las toma todas y las deja escurriendo y nos dijo que hasta que no saliera la última gota de aceite, no las pasaba a la vitrina a vender. Bueno, en el caso de la señorita Andrea, también aplica la misma técnica para saber que pues, el aceite está caliente. Coge una pequeña bolita de masa y la añade al sartén. Si esta se eleva en poco tiempo, pues indica que ya está listo el aceite, ya está suficientemente caliente. Y si se demora, habría que esperar a que se caliente un poco más. Nos dice que la llama debe estar a una temperatura medio alta. Y después para las empanadas, como después de haber sido armadas, estas fueron refrigeradas, se van a añadir al sartén. Caben de acuerdo al tamaño pues, del sartén, en este caso ocupieron 4. Y nos decía que pues mientras más empanadas, también el aceite se va a estar enfriando. También por la característica que tienen estas empanadas, que pues están refrigeradas y al sacarlas van a enfriar más rápido el aceite. Cuando se agregan las empanadas, se les sube un poco más la llama, ya que hay un cambio de cierta forma drástico al añadir las empanadas, que se enfría el aceite, entonces debe calentarse para que se puedan terminar de fritar. Al principio también hacían burbujas, pero hay una gran diferencia de cómo son las burbujas con las empanadas de harina de maíz y la harina de trigo. Pues en la de harina de trigo hacía bastantes burbujas al principio, pero no tanto como en el caso de la harina de maíz. Al igual que pues con la harina de maíz, se debía esperar después de añadirlas sin moverlas, ya que se podían fracturar, abrir o se podían también llegar a llenar mucho de aceite. Ya después de estar doraditas, ellas iban a indicar a su alrededor cuando estén doraditas, se debían proceder a voltear con mucho cuidado, como lo podemos ver ahí en la imagen, que ya después de estar doraditas se voltearon y después se espera que se terminen de dorar de ese otro lado. Se escurren un poco cuando están al momento de sacarlas y después se terminan de escurrir en una taza con servilletas. Después de ver que ya las empanadas se han terminado de escurrir, estas proceden a ser empacadas, ya que pues, como nos comentaba ella, realiza las empanadas es por pedidos. Si las necesitan para algún evento o algo, se les entrega en una caja como la que podemos ver en la imagen, muy organizada con su tarjeta. Y si son para de pronto, no son para un evento, no son inmediatas, estas quedan armadas y se ubican en una bandeja crudas, cubiertas con un papel transparente y la sigue refrigerando hasta que se la lleve al cliente y pues esta las vaya a consumir y la frite. Bueno, aquí podemos observar un pequeño video de nuestras experiencias en estas entrevistas. Podemos observar cómo estábamos preparando las empanadas, las estábamos armando y pues estar un poquito más en el contexto de estas dos personas. También pudimos observar varias características de la parte de matemática, ya que se ve que estas utilizan proporciones o cantidades
de cierta forma las pueden medir. Por ejemplo, en el caso de la señora Nuris, que las medía, decía ella que tenía la medida en el ojo, ella añadía la cucharada y ya sabía que esa era la cantidad, o cogía la masa y sabía que esa era la cantidad necesaria. Sí. También encontramos a Paola, ella sí como tiene por esa parte de repostería, ella considera que todos sus ingredientes y todo debía ser medido. Sin embargo, también tenía muchos aspectos en cuenta, como si, por ejemplo, para saber que el aceite ya estaba en la temperatura correcta, añadía una pequeña bolita de masa, al igual que la señora Nuris. O también que la empanada ya era el momento de voltearla, pues porque se encontraba sus orillos dorados y cosas por el estilo. Una de las experiencias más, eh, podría decir, significante para mí fue el cómo estas dos señoras rinden sus ingredientes, puesto que las dos de media pechuga y en el caso de la señora Nuri, de media espaldilla, ella nos comentó de que armaba 30 empanadas, en donde a uno no le, no le rinde ni siquiera la pechuga completa. Y la técnica de cómo armar la empanada, cogiendo la masa con la mano, ya a ella le sale la forma tal cual, ni una grande ni una pequeña, todas idénticas. Es impresionante. Fue un momento maravilloso de experiencia, agregándole, pues que nos enseñó una salsa para la empanada, del cual yo no tenía conocimiento, llamada guasacaca. Es una salsa venezolana hecha de aguacate, pimentón, vinagre, ajo y otros ingredientes más. Fue muy, muy maravillosa esa experiencia. Así es, compañero. Al igual con Andrea, es increíble que, bueno, una de las cosas que más me sorprendió es que ella en realidad es pues psicóloga, además de eso, se dedica a la repostería, es como que unos campos diferentes de cierta forma, pero más que eso es que a pesar de la repostería, pues también vende sus productos de forma de frito. También podemos ver cómo ha cambiado todo, que antes uno encontraba el puesto pues de los fritos en la esquina, iba, se acercaba, ¿no? Y compraba su fritico, todo normal. Ahora ha pasado a la nueva época de la tecnología donde pues encontramos las redes sociales que son un gran apoyo para las comunidades y ella pues realiza sus ventas con estos medios por las redes sociales, ofrece sus productos y además de vender reposterías también vende los fritos, ya sea pues ya listos o para que el cliente los pueda fritar o los termine de preparar, por así decirlo. Y pues bueno, ya con esto hemos finalizado. Muchas gracias Muchas gracias. por toda su atención y pues nos veremos en un próximo video.